Buenas tardes, mi nombre es José Ramón Tarno López, del Grupo 2 del tercer año de la Escuela Libre de Derecho de Puebla. Este video va dirigido a la clase de Derecho Penal 2, Delitos en particular, y el día de hoy tocaremos el tema del feminicidio. Muy bien, primero que nada debemos entender qué es el feminicidio, en qué consiste el tipo penal de feminicidio. En un primer lugar, tenemos que definirlo no solo con el concepto legal que nos brinda nuestro código, sino con ciertas definiciones previas existentes a este tipo penal. En primer lugar, nosotros podríamos definirlo como el asesinato de mujeres realizado por varones amparado por las relaciones de superioridad e inferioridad. Es entonces que nosotros podemos hablar del concepto legal. En un primer plano, el Código Penal Federal, en su artículo 325, nos establece que comete el delito de feminicidio aquel que prive de la vida a una mujer por razones de género. Por otro lado, en mi estado, Puebla, el Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Puebla nos conceptualiza el feminicidio de una manera muy similar en el artículo 338, diciendo, y cito, comete el delito de feminicidio aquel que prive de la vida a una mujer por razones de género. Nosotros debemos de ver este tipo penal como una especie de tipo penal especial agravado del tipo penal de homicidio, con una situación específica en el tema de los sujetos, ya que en el tipo penal de feminicidio hay una cualidad específica que nos dice que forzosamente el sujeto activo deberá ser un varón. Podrán participar mujeres dentro de este tipo penal, pero no como sujeto activo, sino más que nada como cómplices. Por otro lado, cuando nosotros hablemos del sujeto pasivo, por naturaleza, forzosamente, independientemente de todas las demás concurrencias que solicite el tipo penal, forzosamente deberá ser una mujer. Por otro lado, nosotros debemos entender que el tipo penal de feminicidio nos establece o nos deja claro que es un delito de consumación instantánea, ya que este delito se va a producir en el instante en el que se produzca la muerte de la víctima, que en este caso sería una mujer. Pero, sin embargo, podríamos hablar que sí existe para este tipo penal el grado de tentativa. Y este se daría en el caso de que el sujeto activo realizara todos los actos encaminados a privar de la vida a una mujer y la consecuencia, o sea, la privación de la vida de la mujer, no se dé por una causa ajena a la voluntad del sujeto activo. Por otro lado, de igual debemos establecer que va a existir, según lo establecido en el artículo 338, quinquinies del Código Penal para el Estado de Puebla, que se presumirá la tentativa de feminicidio cuando existan antecedentes de violencia familiar. Una vez que nosotros ya dejamos hasta cierto punto claro que vamos a ver al tipo penal de feminicidio como una especie de tipo penal especial agravado del tipo penal del homicidio, sí es importante hacer una distinción entre ambos. En un primer lugar, podemos hablar del bien jurídico tutelado, mientras que en el homicidio, el bien jurídico tutelado es únicamente la vida. En el tipo penal de feminicidio existen diversos bienes jurídicos tutelados. En un primer lugar está la integridad, la seguridad, la dignidad, la vida también de la mujer. Ambos hablamos que son de consumación instantánea, solamente que a diferencia del tipo penal del homicidio que requiere ciertas circunstancias para su consecución, en el tipo penal del feminicidio sí existen ciertas hipótesis que deben de cumplirse para acreditarse este tipo penal. Por otro lado, en el tipo penal del homicidio no existe una calidad específica para el sujeto activo y el sujeto pasivo, mientras que ya vimos que en el tipo penal del feminicidio sí existen calidades diferentes tanto para el sujeto activo como para el sujeto pasivo. Por otro lado, no existe el feminicidio calificado, a diferencia de que sí existe el homicidio calificado. Sí abre la puerta el tipo penal del homicidio a que existan calificativas, mientras que del lado del feminicidio no existiría esa posibilidad, ya que estamos hablando hasta cierto punto de un
tipo penal especial agravado del tipo penal del homicidio. Por otro lado, habla una otra circunstancia importante es que el tipo penal del homicidio establece que para su forma de realización existe la posibilidad de que éste sea doloso o culposo, mientras que en el tipo penal del feminicidio únicamente podrá ser doloso. Es entonces que nosotros debemos hablar de cuándo se comete el delito de feminicidio. Y es cuando el sujeto activo recae o cae dentro de las hipótesis que nos establece el artículo 338 del Código Penal para el Estado de Puebla. Este nos establece varias fracciones. En un primer lugar, tenemos una de las hipótesis a lo mejor más complicadas de probar, pero que sin ninguna duda demostraría la existencia de este tipo penal, y es la hipótesis que nos dice que el sujeto activo lo cometa por odio o aversión a las mujeres. Por otro lado, la segunda fracción nos establece que el sujeto activo lo cometa por celotipia extrema en contra de la víctima. Cuando existan lesiones, mutilaciones, moretones, cualquier tipo de lesión difamante, degradante que exista en el cuerpo del sujeto pasivo, nos estaría indicando hasta cierto punto la existencia del tipo penal de feminicidio. De igual manera, si posterior a la muerte del sujeto pasivo se realizaron ciertos actos crueles o ciertas conductas como la necrofilia. Por otro lado, si existen antecedentes de violencia familiar, laboral, escolar o de cualquier tipo del sujeto activo al sujeto pasivo, de igual manera se estaría recayendo en el tipo penal de feminicidio. De igual manera se establece una hipótesis, en este caso la fracción sexta del artículo 338, que nos dice que se da el delito de feminicidio cuando haya existido entre el sujeto activo y la víctima una relación sentimental, afectiva o de confianza. De cualquier tipo, incluso se presume si se dio en amaciato, concubinato, matrimonio o incluso una relación de hecho. Si existen datos de que existieron amenazas, acoso o lesiones, de igual manera, es otra fracción que nos establece nuestro código, otra hipótesis. Si la víctima fue incomunicada, tiempo previo a la privación de la vida, nos estaría indicando la existencia de un feminicidio. Si el cuerpo de la víctima es expuesto o exhibido en un lugar público, de igual manera estaríamos hablando del tipo penal de feminicidio. Y por último, si la víctima tiene parentesco con el victimario, estaríamos hablando que existe el tipo penal de feminicidio, más bien el delito de feminicidio. Por otro lado, al momento de sancionar, debemos de establecer y reconocer ciertas circunstancias. En este caso, el delito de feminicidio sí permite la reclasificación. ¿A qué se refiere esto? Que en el caso de que no se logre acreditar el feminicidio ya en un proceso penal, se reclasificará como homicidio, siguiendo las reglas del homicidio con la posibilidad de que existan calificativas o atenuantes. Y por otro lado, nosotros dijimos que a lo mejor no hay calificativas en el tipo penal de feminicidio, pero sí existe un agravante. Y es que en el caso de que la víctima se encontrara embarazada y el sujeto activo tuviera conocimiento de esta situación, en ese caso hablaríamos de que se agravaría la condena por un feminicidio. Ya vimos entonces qué es el feminicidio, pero ¿cómo se sanciona? Muy bien, en este caso el artículo 338 bis nos establece la sanción para el tipo penal de feminicidio y nos establece que el feminicidio en este caso se castigará con una sanción de 40 a 60 años de prisión
y una multa de 500 a 1000 unidades de medida de actualización. De igual manera, según lo establece en el artículo 338 ter del Código Penal para el Estado de Puebla, si se acredita el delito de feminicidio, se perderán todos los derechos en relación con la víctima. Es entonces que damos por concluida la explicación del tipo penal de feminicidio. Espero haya sido de su ayuda, haya sido completa. Agradezco por la oportunidad a la maestra Magali y pues eso es todo. Me despido. Buenos días, buenas tardes o buenas noches respectivamente. Hasta luego.